¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que se transmite semana a semana desde hace más de 4 años, que lo estamos acompañando para poder colocar a su disposición ideas, perspectivas, análisis, visiones de lo que pasa en Chile, en la región y también a nivel mundial. Chile es un país que depende de lo que sucede en el mundo. Además, no se olvide que estamos todavía con COVID, hay una nueva variante, la Omicron. Es necesario cuidarse, distancia social, uso de mascarilla, particularmente lavarse las manos. Cuidémonos porque eso coopera a que todos tengamos una vida mucho más razonable, no voy a decir normal, pero sí al menos razonable. Así que en esta oportunidad estamos prácticamente ya a pocas horas de una elección presidencial en Chile, en un proceso electoral y político que se coloca en el acelerador desde noviembre del año 2019, luego que se llega a un acuerdo por la paz social y una constitución, que da paso a un proceso constituyente y que entre medio hemos elegido alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores, y donde efectivamente ahora nos enfrentamos a un cambio de gobierno. Bueno, pero para ello tenemos un invitado, lo voy a saludar a todos de una sola vez para poder hacerlo un poco más rápido. Está Bernarda Pérez, quien nos acompaña desde siempre, quien ya ha sido panelista en nuestro programa, el senador Kenneth Pugh, el senador que es de la región de Valparaíso y que le da el ancho a Chile, desde Rapa Nui hasta los Andes, pasando por San Felipe, como siempre decimos con el senador. Y un invitado muy especial, un analista político, doctor en historia, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, muy asertivo en su análisis y comentarios, y lo vamos a poder escuchar ahora para pasar revista a lo que es este proceso político y también a lo que nos espera. Así que, don Fernando Wilson, muy bienvenido, saludamos a usted Muchas primero y gracias. después dejamos que tanto Bernarda como Kenneth nos salude. Por favor, muchas gracias por la invitación y, bueno, a la disposición, espero poder ser un aporte en algo. Siempre lo es. ¿Qué tal, Bernarda? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Gracias por compartir, Fernando, esta mañana de análisis con nosotros, junto al senador y a Guillermo. Creo que son instancias y son momentos del país que nos permitan, o que les convocan, tal vez, conversar, ¿no? Mirar. Y esta es una buena instancia para hacerlo. Senador, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el ancho de Chile? El ancho de Chile cada vez mejor y su profundidad también. Ayer el presidente Piñera nos dio a conocer nuestra nueva plataforma continental extendida en el extremo sur, el Mar del Sur. Pero también, tal como señaló Bernarda, próximo a una fecha, un hito trascendente, una fiesta de la democracia. Invitar a todos que se cuiden, como dices tú, pero ir a votar. Lo más relevante ahora es que las personas tomen una decisión y vayan a votar. En eso consiste en una democracia, elegir a nuestras autoridades, no restarse, participar y votar. Así es. Bueno, yo les cuento que nuestro programa se transmite por el Mundo TV, por la señal de cable Mundo, desde Valparaíso hasta Yanquihue y en regiones por Telecauquén, en Ñublevisión y también por Radio Nonguén en Concepción. Además, por supuesto, en nuestras redes en Twitter, Facebook y YouTube y por supuesto en infogate.cl. Pero comencemos un poco el análisis y me permiten, voy a empezar yo con la pregunta para Fernando y ustedes queden en libertad de seguirle preguntando para que nos ilumine con sus perspectivas que créanme que son bastante interesantes. Y Fernando, digamos, a ver, ¿cómo, digamos, asumamos que uno, ya sea Boric o Kast, gana la elección? ¿Cuáles son los desafíos que van a enfrentar una vez instalados en la moneda contra el próximo 11 de marzo? Yo diría tres esencialmente. El primero de ellos es el contraste que se produce entre las expectativas de una población simultáneamente agotada por pandemia y estallido y las ofertas de un programa, ya sea la provisión de orden o las transformaciones profundas que ofrece Gabriel Boric. El segundo va a ser la crisis económica. El Banco Central ayer nos dejó nítidamente claro que no solo el 2022, sino que el 2023 van a ser durísimos, con crecimientos marginales, digamos, con severas tensiones en el empleo. Y finalmente, las tensiones dentro de sus propias coaliciones, en el sentido de que el votante duro, su votante real de primera vuelta, que espera la versión original 1.0 del candidato, y los votantes ya sea el voto prestado, siguiendo el término de Kenneth Bunker, en términos de aquellos que concurrirán tanto por considerarlo un mal menor o para evitar que gane el otro. Eso significa que, al menos según lo que se produce hasta ahora, veamos si es que se da finalmente así, el triunfo del ganador va a ser estrecho.
lo que significa que esa persona va a gobernar con una oposición muy dura, muy emocional, muy polarizada, y respecto a la cual los paños fríos y la situación económica van a significar un desafío gigantesco. ¿Cómo ir aterrizando la atención de una campaña que ha sido una montaña rusa con 6 elecciones a través del año? Es decir, esa persona va a tener que llegar a tranquilizar a la gente, va a tener que llegar a ofrecer certezas. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, ahí está el desafío. Bueno, mal que mal, nadie lo obliga a uno a ser presidente de la República, nadie los está obligando a ellos a hacerlo. Confiemos en que tendrán los equipos para poder hacerlo. Así es. Bernarda, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo se ve esto? Yo creo que lo que, más que cómo más allá de quién gane, como bien decía, yo me centro en el tema económico como un gran desafío, ¿no? Y en eso allí a mí me parece justamente mucho más preocupante la propuesta de uno de los candidatos cuando habla como de bajar impuestos, de una serie de elementos que dice relación con este Chile, un Chile que ha venido creciendo los últimos 20 años, pero que ha disminuido en este rato de crisis y de pandemia, pero que también al mismo tiempo ha sido muy responsable desde el punto de vista de sus políticas públicas y arcas fiscales. Entonces, en ese contexto, donde la política pública nuestra se centra justamente o tiene gran porcentaje de ella en todo lo que implica los impuestos, allí se sostiene. Entonces creo que me preocupa justamente por lo que no solo anunciamos nosotros acá de Chile, que podemos tener algunos elementos de análisis económico, sino que además el Banco Central, el Banco Mundial, están hablando, el FMI, están hablando de temáticas más bien de dificultades económicas los próximos 2 años para los países y sobre todo para América Latina, ¿no? Que somos, sin embargo, el continente joven, pero países que todavía estamos con desarrollos muy débiles, ¿no? En nuestros respectivos espacios. Eso. Sí, digamos, ¿cómo se ve desde el balcón del Senado? Porque la verdad muchas veces el Senado es un balcón que mira la realidad en forma distinta. Mira, no solo la mira, es un actor relevante. La presidenta del Senado ha estado actuando, de hecho estuvo en la Araucanía recién hace poco. El tema el más sensible es lograrle dar estabilidad al país. Y esa estabilidad parte de un diálogo político. Tenemos que entender que ya se eligió el Parlamento, el Senado va a quedar totalmente balanceado, y eso va a permitir que quien gobierne tenga que buscar los votos que se requieren del que sea la oposición en ese momento para poder avanzar. Este hecho de estar en un balance perfecto, ni que fuera calculado, es una garantía entonces de estabilidad. ¿Para qué? Lo primero que tenemos que enfrentar, y esto es todos juntos, es salir adelante de esta pandemia. Esta pandemia tiene congelado muchas cosas. El país nuestro vive de turismo, vive de exportaciones. Las exportaciones marítimas e importaciones han subido gigantescamente por los costos de los fletes. Los fletes, los contenedores han subido 20 veces. Nuestra economía está entonces en riesgo. Y aquí lo primero es activarnos. No hablemos de aumentar o disminuir impuestos si no somos capaces de producir. Entonces tenemos que ser capaces de producir, echar a andar la maquinaria, y esa maquinaria tiene que ser robusta, con sueldos además, y eso es uno de los temas que se ha estado viendo, que tienen que ser lo más estable posible. No podemos depender de una economía frágil e informal. La formalización de los trabajos, el empleo estable y bien remunerado, tiene que ser un elemento esencial para poder partir. Lo segundo, se tienen que reconstruir las confianzas. Las confianzas se destruyen cuando se ven personas que toman actitudes autoritarias, de cancelación, incluso hasta con los periodistas. Entonces hay un tema de gestión de gobierno, de la persona que tiene que estar a cargo, que tiene que ser capaz de reflejar. Esa entereza, esa capacidad de sacar adelante a un país, es algo que requiere una persona con experiencia. Esto es un problema complejísimo, la humanidad entera está viviendo lo mismo, Chile tiene que hacer su parte, yo creo que tenemos todos los elementos necesarios. El país se ha desarrollado bien, tiene espalda, pero no puede caer en el absurdo de querer destruirse. Todo lo que se ha hecho, y yo quiero valorar desde, tal como lo señaló uno de los candidatos, desde el presidente Elwin en adelante, se ha construido con mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. La socialdemocracia ha sido capaz de sacar adelante en los momentos más esperanzadores al país. Y ese legado no se puede perder, no puede desaparecer de un plumazo y no se puede refundar y empezar a partir de nuevo. Entonces, nuestro desafío es lograr darle estabilidad.
que el verdadero cambio sea que hay paz, que el verdadero cambio sea que en estos momentos hay desarrollo, que el verdadero cambio es que hay seguridad. Y en ese sentido, el Senado al menos va a estar comprometido para dar esa estabilidad que permita poder generar todos los desarrollos que se requieren hacer, Guillermo. Muchas gracias, Ken. Fernando, digamos, te quisiera pedir cómo tú perfilas a los dos candidatos, porque se dice que Kast es ultraconservador, es ultraderechista, pero el prefijo ultra está instalado. ¿Es realmente ultra? Por otra parte, a Boric, espérate, le dicen que es comunista, él se declaró en algún minuto marxista, ahora ya no es marxista, está con el Partido Comunista, con Revolución Democrática, que él fue el único a contrapelo de su partido que fue al acuerdo por la paz social y nueva constitución el 15 de noviembre del 2019. ¿Son tan ultra los dos realmente o tenemos una nueva categoría? Es que ahí nuevamente caemos en el punto, y es, a mi entender, la virtud de la segunda vuelta, si nos quedamos con el candidato de la primera vuelta o con el candidato de la segunda. Indudablemente los dos se han moderado de manera dramática y, como pude decir en otra parte, digamos, el gran ganador del debate del día lunes, más allá de los insultos y las descalificaciones personales, fueron precisamente los 30 años. Es decir, la moderación, la contención, etc. Los orígenes de ambos son claramente conservadores en el caso digamos, Kast, en términos de representar una suerte de coherencia con los valores percibidos como originales en la UDI y su retiro y fundación del Partido Republicano para continuar reflejando ese tipo de valores. En el caso de Gabriel Boric, nos encontramos con una persona que viene desde el asambleísmo universitario, que funda, digamos, un conglomerado político heterogéneo, digamos, como es el caso del Frente Amplio, ha pasado por varios partidos dentro de la dinámica de fusiones, combinaciones y estructuraciones, que él mismo se autodefinió en su momento a la izquierda del Partido Comunista, eso es una autodefinición, digamos, pero que en la segunda vuelta ha ido derivando, digamos, progresiva, primero, digamos, para la primaria de Apruebo Dignidad y posteriormente para la dinámica, digamos, general de la segunda vuelta, a posturas que claramente están mucho más cercanas a lo que fue en su momento la Concertación. El hecho de incluso abrirse a retener las AFP tiene su correlato, por el otro lado, con el hecho de que tanto Kast como su asesor económico plantean que es imposible reducir los impuestos dentro de este gobierno de 4 años. Es decir, nos encontramos claramente con una derivación hacia el centro. El gran problema es... y eso era precisamente la respuesta que te daba hace unos momentos atrás, frente a tu primera pregunta, ¿de qué manera van a poder resistir las presiones de los sectores, tanto moderados como ultras, dentro de sus propias coaliciones, enfrentando las difíciles condiciones económicas que vamos a tener durante el próximo invierno, digamos? Ya no quedan recursos para continuar dando IFES o entregando bonos. La economía chilena está fuertemente premiada. Bueno, va a ser un desafío importante a esos liderazgos y cómo los manejan y cómo los enfrentan. Sí. Bernarda, ¿quién tiene una consulta? Oposición. Sí, yo diría, como le preguntaría, como, porque a mí me parece también que algunas precisiones, ¿no? Yo creo que manifestar como que un candidato fue, que en un momento se sintió más a la izquierda del Partido Comunista, como efectivamente eso lo dijo, pero también hay un contexto. Ese contexto tiene que ver con que hay una crítica política dentro de un gobierno, que en ese momento era de la presidenta Bachelet, y más bien tenía que ver con la participación de un partido en la coalición de la nueva mayoría. Entonces, yo sería cuidadosa con los lenguajes y sería cuidadosa con las sentencias, porque creo que es importante acá ser claros en eso, en el marco de todas las mentiras, y lo voy a poner así, que se han instalado en esta campaña. Y creo que es relevante subrayarlo, porque América Latina y el norte de América, efectivamente, específicamente la campaña de Donald Trump, lo que hizo fundamentalmente fue generar campaña a partir de noticias falsas, ¿no? Y así se instala. Y aquí hay un aprendizaje, América Latina lo ha usado, lo usó Brasil, ¿no? Y aquí hay un muy buen alumno de Donald Trump. Entonces yo quiero ser muy rigurosa con eso, porque si estamos en el análisis de la política, entreguemos elementos a los vecinos y vecinas, a nuestros auditores que nos miran, nos escuchan, que le permitan justamente entregar elementos de análisis, entregar elementos de pensamiento, entregar elementos que le permitan justamente un voto
¿no? Deliberativo y de pensar este 19 de diciembre. Yo ahí le preguntaría a, justamente a Fernando cómo él ve y observa esta forma de hacer campaña, porque aquí se instaló o se intenta a lo menos instalar un formato de campaña a lo cual es muy novedoso para Chile. Nosotros no teníamos experiencia en esto, ¿no? Tan descaradamente, porque vamos a decir que los candidatos en general, cuando se postulan a algo, siempre dicen algunas mentirillas por allí, ¿no? Y se les puede pillar, pero hoy día creo que ha sido escandaloso, y yo creo que ante eso, desde el punto de vista de las comunicaciones a lo menos, o desde el punto de vista de las ciencias sociales en general, tenemos alguna responsabilidad ética de revelarnos a eso. Yo creo que es importante cómo entramos en el mundo de aproximación a la verdad, que no voy a entrar en la filosofía, Fernando, ¿no? ¿Quién tiene la verdad o no? Pero sí de constatar elementos de racionalidad y de contexto e intentar ser coherentes con ello. Eso. Mira, en ese sentido, Guillermo, yo me quiero hacer cargo de lo que Bernarda muy bien precisa, este derecho a libertad de expresión que tiene que tener límites, y especialmente en el ciberespacio. La semana pasada aquí pasó piola, no se le dio ni siquiera importancia, al Premio Nobel de la Paz. Lo ganó una mujer, María Ressa, con doble S, ella originaria de Filipinas, y ha luchado precisamente por la libertad de expresión. ¿Y en qué momentos? En momentos democráticos. Porque dice que la libertad de expresión es la condición previa para la democracia y la paz duradera. Entonces, en estos procesos que nosotros estamos, se necesita estar consciente de que hay fuerzas que manipulan. Y aquí viene algo que tenemos que definitivamente legislar. La libertad de expresión es un derecho humano, de humanos, no de máquinas. ¿Y qué nos hemos encontrado? Con una gran cantidad de inteligencias artificiales, avatars, bots, troll, todas estas cosas, que parten enfrentando a las comunidades. Y no son personas algunas veces las que se enfrentan con personas. También, por otro lado, hay grupos radicales, personas, que también no tienen límite, hacen uso y manipulan. Todas esas manipulaciones tienen que tener algún efecto, porque no se puede permitir que las personas que son parte de esas audiencias se contaminen. Y aquí vienen varias, las famosas cámaras de eco, las burbujas de información. Empezamos a polarizar a grupos que pueden finalmente enfrentarse. Muy bien se señalaba que en esta elección probablemente lleguemos casi a un empate técnico, cuando dos cosas se empiezan a polarizar mucho en el tiempo, terminan todos pensando iguales en un lado y en el otro lado, y pueden producirse problemas. Si somos capaces de entender ese fenómeno y de sacar aquellas cosas que son propias de campañas electorales en que buscan alguna fórmula, pero no la manipulación extrema de la desinformación, vamos a poder tener campañas que se pueden respetar. Entonces, la pregunta que se hace, ¿y quién está viendo esto? Naciones Unidas todavía no tiene respuesta. Yo estuve la semana pasada en Washington con la OEA, con la Oficina de Fortalecimiento de la Democracia, viendo cómo hacerlo. Ellos me señalaron que la OEA en 2 países de América Latina no van, uno de ellos, porque los procesos electorales se llevan bien, es Chile. O sea, confían en nuestro sistema electoral, confían en nosotros. Pero aquí nos estamos dando cuenta que se ha complejizado. Esto es distinto a lo que ocurre en otras campañas. Va a ser un laboratorio cultural. Aquí lo que tenemos que entender es, estamos con esta amenaza que es real, latente, puede producir efecto. Me gustó mucho, por ejemplo, los debates que hubiera el polígrafo. Un polígrafo muy bueno. Los fact-checkers. Entonces, aquí tenemos a un profesor, doctor en historia, de una facultad que tiene una cantidad de historiadores tremendo. Aquí se puede contribuir a tener trabajo académico de peso, que pueda trabajar y determinar y decir, mire, lo que se dice, esto sí, esto no, esto, o sea, que las fuentes no existen. El origen de la información, el poder validar eso con otra fuente distinta y poder subir el nivel de confianza en la información es algo que es esencial. Esencial en el momento previo para que las personas puedan decidir informadas y no engañadas. Por lo pronto no hay, así que es el desafío que tenemos, qué bueno que tengamos académicos de la universidad, porque este tema de los fact-checkers es un tema que tenemos que impulsar, porque por el otro lado no queremos el ministerio de la publicidad, de la propaganda, el ministerio que lo controle todo, el ministerio de las ideas, donde finalmente el Estado dice esto es lo que corresponde y usted no piense. Bueno, esos son los modelos que tenemos que definir. Queremos libertad con fact-checkers. El ministerio de la verdad. Claro, el ministerio de la verdad, eso sería ahí. Claro. No, ahí, bueno, para no esquivar la pregunta de Bernarda, chuta, y sin querer ponerme complicado,
lo que ella está planteando fue trabajado extensamente en la década de los 70 y los 80 por personas como Foucault, Humberto Eco. Llegaron al concepto precisamente del estilema. El eslogan, que originalmente significaba una cosa, el concepto que originalmente tenía una carga valórica determinada y que es desprovisto de ese elemento y luego es rellenado con cualquier cosa para comenzar a vender nuevas ideas sobre la base de esa estructura. Apelativos, descalificaciones, digamos, que hoy día sobre la base de la iluminación digital son tan fáciles de hacer a través de la horizontalización, donde la opinión anónima, digamos, impide determinar el valor de quien la emite o el conocimiento de quien la emite y que le entregan el poder a el grito estridente, digamos. Lind con su New Class World lo define brutalmente, digamos. En ese sentido, la dicotomía comunista-nazi, el apelativo sin ir más lejos de ultraderechista, nazi, fascista, comunista, títere del Partido Comunista, etcétera, nos genera, digamos, una dicotomía en la cual se elimina cualquier posibilidad o cualquier matiz de análisis en el cual poder juzgar al otro desde la perspectiva de, primero, su condición de humano, segundo, de proponente de ideas, y tercero, se lo convierte en un enemigo mortal a quien destruir, no en un adversario a quien convencer. Y en un escenario de esas características, que lo comenzamos a ver ya marcadamente, y que es lo que a mí personalmente más me preocupó de los últimos dos debates, cuando llegamos a la agresión personal, a la descalificación personal, llegamos a la tensión, uno puede entenderla, son humanos, están destrozados, digamos, después de un año de campaña, pero, digamos, la ironía personal, la descalificación al periodista Bio Bio, el insulto, la ironía, todas las leceras, digamos, en las que se ha caído, que el examen de droga, que es de orina, que no es de orina, que estupideces en las cuales no se conversa de los temas relevantes, como lo mencionaba el senador hace un momento atrás, nos lleva a un escenario en el cual, de alguna forma, la responsabilidad ya no es tanto de la política como de la sociedad en sí misma. Yo la recojo en cuanto a profesor universitario, o sea, es algo en lo que majaderamente estoy insistiendo en clase. Me toca dar cursos de ciencia política o de historia contemporánea, donde utilizamos como laboratorio algunos de estos elementos. Le pido a algún alumno, a ver, bájame 25 tweets, digamos, de alguien. Elige quién. Comencemos a ver elementos. ¿Qué es lo que comenzamos a ver aparecer acá? Y vemos cómo se nos desnaturaliza la situación. Y más preocupantemente, digamos, yendo al paso siguiente, hay una enorme cantidad de gente que se baja de esto. En la primera vuelta, el gran ganador, mayoría absoluta, fue la no concurrencia a urna. El 53% de los chilenos simple y sencillamente se bajó. No está dispuesto a seguir escuchando insultos, descalificaciones, agresiones y visiones radicales. Es estática. Entonces, para mí, el gran problema en este minuto no es quién ganó la primera vuelta o quién va a ganar el día domingo, sino que el enorme mensaje que se nos está mandando, que la enorme mayoría de los chilenos nos está diciendo que quiere otra cosa, que está tan molesto, está tan desanimado y tan frustrado que ni siquiera se levanta a votar. ¿Y tú crees que se bajó o nunca se subió? Yo creo que se bajó. Porque en términos estrictos, lo que nos mostró la elección de la segunda vuelta y lo que nos fue mostrando las votaciones de la década de los 90 y posteriormente de la primera década del 2000, elecciones como la de Lagos, por ejemplo, la segunda vuelta, etcétera, las proporciones de concurrencia a urna, y por favor, detalle, esto no es que el voto haya sido obligatorio, es que había una comprensión de que el voto primero era necesario y segundo era útil. Es decir, había un compromiso con el sistema. Claramente, desde el 2013 en adelante, esto comienza a disminuir, tanto proporcionalmente, y después vienen todos estos manotazos de abogados que son leyes como la ley de voto obligatorio, que yo escribí en contra de ello en un par de columnas acá en el Mercurio de Valparaíso, por la que hasta, digamos, me funaron, digamos, me mandaron correo electrónico insultándome y toda la cosa. En esa época todavía era la época del Messenger, digamos, no había redes sociales como hoy. Pero que lamentablemente se comprobó. Es decir, tenemos una enorme cantidad de gente que desde el no estar ni ahí del Chino Ríos hasta el no voto me organizo, digamos, de la ultraizquierda, simplemente no participan del sistema. No se sienten moralmente comprometidos con la red pública, digamos, con nuestro medio, con el sistema político que necesariamente se compone de los ciudadanos. No se sienten ciudadanos. Y ese es el gran problema dentro de toda esta situación.
Más que qué es lo que causó, lo único que tenemos claro en este minuto es que el presidente que va a ganar el próximo viernes va a ser el más débil desde 1990. Y eso frente a uno de los años más difíciles y desafiantes desde 1990. Ese es un problema concreto, más allá de quién gana. Le sumo otro problema concreto. ¿Cómo ves tú, Fernando, digamos, y abierta la tribuna para Kenneth y para Bernarda, la relación del próximo gobierno con la Convención Constitucional? ¿El gobierno queda atrapado solamente en garantizar o puede ser actor influyente sobre la Convención? ¿Ya? ¿Cómo lo ves eso? A ver, en términos prácticos, la labor del gobierno respecto a la convención está claramente definida a nivel de la ley, más allá de la periferia donde algún gobierno pueda intentar actuar. Pero en términos estrictos, las expectativas que existía dentro de cierta izquierda de poder modificar algunas reglas de base a través de reformas constitucionales, bueno, desapareció completamente con la configuración del nuevo Congreso, digamos. No va a haber ampliación de plazos, no va a haber anulación de los 2/3, etc. Dentro de eso, tiendo a creer que más relevante que la relación con el gobierno, el gran desafío de la convención va a ser producir un borrador de texto que proponerle a la opinión pública en 7 meses. Bastante menos, porque ellos entiendo que el 29 de mayo tienen que enviar un primer borrador a la Comisión de Armonización. En esa situación, yo veo que el peor enemigo de la convención es el tiempo y ella misma. Dentro las polarizaciones, los activistas de lado y lado, que no han logrado comprender que su función es redactar un texto constitucional y no estar, digamos, continuar en el activismo a través de la cuña mediática, la frase brutal, simplemente están generando un nivel de descrédito que hacen que o la Constitución pueda eventualmente ser rechazada o incluso de ser aprobada no tenga la legitimidad como para evitar ser sometida a una ronda de reformas constitucionales extremadamente intensa apenas sea aprobada. Por lo tanto, no se el gran problema, lo resumo en una sola frase. Fernando Atria, alguna vez cuando él era profesor en la Adolfo Ibáñez, insistía en el concepto de la casa de todos. Bueno, la convención está transmitiendo el mensaje de que no es la casa de todos, es la casa solo de algunos. Y esa es la peor amenaza. Si es que la propia convención insiste en transmitir ese mensaje, más allá de la elección, perfectamente legítima, digamos, de los constituyentes, el hecho concreto es que no refleja la verdadera composición de Chile y corre el riesgo de, si propone un texto constitucional demasiado radical, de que sea rechazado o reformado a muy corto andar, prolongando la inestabilidad e incertidumbre que correctamente mencionabas al inicio de esta presentación. En esa situación, la relación con el gobierno la veo más bien secundaria en términos de que, digamos, más allá de que un presidente eventualmente llamara a votar apruebo o rechazo al final, ese presidente yo creo que para cuando tocaría ese plebiscito, pensemos septiembre, agosto, considerando que tendría que entregarse ese primer borrador el día 4 de julio, claramente va a estar en un escenario de complicación bastante grande y dudo que sea un actor que pueda influir en el resultado final. ¿Sí? ¿Quieres, Bernarda? Mira, a mí me gustaría comentar el tema constitucional vigente. El presidente que se elija tiene que hacer cumplir la actual constitución. Y la Bueno, actual además, completamente de acuerdo. Tiene definido básicamente un mandato y tiene definido un plazo. Y una vez cumplido el plazo, el presidente tiene que recibir y proceder tal como lo señala la Constitución. O sea, la relación entre el nuevo presidente y la Convención Constitucional está regulada y está bien regulada en la Constitución. Y tendrá que además proveer los medios necesarios, económicos, de personas, para que esto pueda funcionar. Sin embargo, lo importante, y aquí yo creo que es la parte relevante, es que entendamos que este proceso tiene una lógica y un plazo definido. Y ese plazo definido es para que puedan llegar a un acuerdo de aquellas cosas que se estima que son importantes. Hay gente muy capaz trabajando en la Convención Constitucional, muy capaz, con ideas notables de poder tener una constitución de siglo XXI. Y yo espero que esas peleas internas que tienen de diferentes sectores, de tratar de imponer, puedan buscar los acuerdos necesarios para que la propuesta sea la mejor para el país. Todos confiamos en eso, que eso fue una decisión consensuada de país, y además tiene un referéndum de salida que es obligatorio.
Aquí todos van a poder tener la oportunidad de opinar y para eso hay que conocer. Y volvemos nuevamente a la necesidad de saber qué se va a escribir y explicarlo en términos sencillos y simples para que las personas puedan decidir. Si finalmente el soberano es el pueblo, es la nación entera que tiene que expresarse. Y ellos tienen que recibir una información completa, no tergiversada, no desfigurada, no usada las redes para tratar de generar nuevamente estas cámaras de eco o toda esta polarización dentro de las burbujas de información. No hay otra forma de llegar. Curiosamente, Chile es uno de los países más digitalizados. Está lanzándose en la moneda el 5G. Tenemos una capacidad de conectar a las personas a través de las redes sociales. El 85% de la gente ya está conectado a Internet. El 84% tiene redes sociales. Ese es más o menos hay un 1% que no sabemos por qué no tienen redes sociales, pero de eso estamos hablando. Entonces, yo espero que hagan bien el trabajo. Tienen el mandato, tienen todos los elementos que se requiere y el presidente tiene que cumplir la Constitución porque es finalmente la que regula nuestro Estado de Derecho. ¿Bernarda? Sí, yo diría que justamente el desafío dice relación con cómo se colabora con ese proceso que ya se ha iniciado, que tiene que ver con el proceso constituyente. Pero algunos elementos también que me parecen interesantes mencionar. Yo creo que cuando Fernando plantea esto de lo que decía Atria de la Casa de Todo y que no está haciendo la Casa de Todo, y por otra parte el senador plantea el concepto del soberano, ¿no? De cómo de alguna manera el soberano se hace presente a través de las votaciones, efectivamente, es el mandante final, ¿no? El que nos va a decir, nos va a marcar, ¿no? La ruta que este país quiere. Bueno, el soberano se manifestó para la elección de constituyente. Ahí hay opinión de soberano, entonces no podemos aceptar al soberano para algunas cosas, sino para otros. Entonces, obvio, allí hay una mirada en la Constitución que tuvo menos votación del soberano. Y claramente tiene que ver justamente de cuáles son las habilidades de esos constituyentes electos para poder conversar entre ellos. Pero hay una realidad que consta y que es de datos. Pero además quiero mencionar que la convención ha estado, como lo tituló Zipper, en constante ataque. Y eso es así. Investigaciones tanto de la Universidad Católica de Valparaíso, investigaciones que están en curso de la Universidad de Chile, monitorean, ¿no? Los discursos, sobre todo allí, de odio. Y yo quiero aquí referirme y traer a la palestra una frase interesante que nos plantea Angela Merkel, que acaba de finalizar su mandato después de 15 años de canciller. Y que Kenneth lo mencionaba de alguna manera en la primera parte, ¿no? Que la libertad de expresión tiene límites. Y finaliza cuando se inician los mensajes de odio. Y yo creo que, fíjense que allí hay un monitoreo interesante de la Universidad de Chile de cómo justamente dónde están concentrados los mensajes y el tipo de mensaje que hacen los constituyentes a partir de una red social que se llama Twitter, ¿no? Yo creo que allí lo que hay es un espacio, yo voy a defenderla, mis posiciones de defensa, creo que lo que hay allí pueden haber miradas distintas de cómo entendemos el hacer las cosas, ¿no? Y tal vez esto tiene que ver con lo nuevo. Yo creo que ellos tienen un espacio territorial, han emulado mucho lo que son tiene el funcionamiento parlamentario, con espacios territoriales, con mucho diálogo, ¿no? Hay también, yo me metí antes de ayer en la página web y la cantidad de propuestas que hay son interesantes. Bueno, yo creo que yo le dejaría ese espacio de sabiduría, comillas, entre el conjunto de cómo finalmente llegan el 19 con una propuesta a partir de que ha sido una fecha autoimpuesta y que permite justamente poder avanzar sobre esto. Yo quisiera además que en ese contexto recalcar que hay un plebiscito de salida que tiene carácter obligatorio además y que por lo tanto allí nuevamente el soberano tendrá que pronunciarse. Entonces, solamente precisar, el soberano no puede ser bueno para algunas cosas y malo para el otro. Cuando se pronuncia, ¿no? Y tiene efectos. Y eso implica aprender a estar cuando eres minoría y cuando eres mayoría. Y eso tiene que ver con ideas. Perdón. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ahí hay un problema. Que eso también vale en el sentido inverso. Es decir, cuando la convención tiene el 24% de aprobación, inferior a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, al Poder Judicial y a todas las demás instituciones, que la convención constituyente está sufriendo ataques, pero por supuesto, ¿qué esperaban? Es extraordinariamente polémica. Y está sufriendo ataques de lado y lado, digamos. Y finalmente, cuando los propios constituyentes dan discursos de odio, cuando los propios constituyentes dicen que van a pasar la planadora, cuando los propios constituyentes validan la violencia,
o plantean que ojalá se golpeara a alguien o no al otro, y se contesta por el otro lado con brutalidades. Cuando hay planteamientos, digamos, de pérdida de dignidad, escenas a lo menos esotéricas, digamos, ocurridas dentro. Cuando se niegan momentos de silencio a los muertos de unos en favor de los, pero sí se dan en favor de los muertos de otros. Perfecto. Esa es la elección. Yo mismo, por favor, fui taxativo en insistir que es perfectamente válida. Pero la convención no puede quejarse de su desprestigio si contribuye tan activamente a él. La convención, muchos convencionales, no han sido factores de unidad. Rescato, por ejemplo, a Patricio Fernández, que sí lo ha sido, a Rodrigo Álvarez, pero hay otros, Stingo, Marinovich, que no lo han sido. Baradit, Marcela Cubillos, digamos, que no lo han sido. Y en ese escenario nos encontramos con que, como tú bien decías, la Convención Constituyente comienza a replicar a la Cámara de Diputados, que es algo que la sociedad no quiere. Mal que mal es la institución más desprestigiada de Chile. Por lo tanto, nos encontramos, en lugar de ser un punto de encuentro, se convirtió en una suerte de celebrity deathmatch, digamos, de club de la pelea, que replica una escena que la ciudadanía chilena. Ahora, como tú bien planteabas, en mi caso personal, y esto hablo a título personal, quisiera que saliera, como decía el senador, digamos, una constitución del siglo XXI, que nos permita reconciliarnos y comenzar de nuevo. Pero lo que estoy viendo con temor es que sin que haya ningún párrafo escrito a los 5 meses y medio de constituido, es decir, prácticamente a la mitad de su plazo, nos encontramos con múltiples propuestas, pero no hay todavía un aterrizaje concreto. Y dentro de esa situación, además nos encontramos con que hay una opinión pública que es crítica frente a esta situación. Es decir, corremos un riesgo serio de que este nuevo documento no sea la casa de todos. Y ahí, por más que el soberano sea tal, si la Constitución es aprobada por una minoría de una concurrencia minoritaria a urnas, nos encontramos con que se reproduzcan los defectos. Y quiero recordar un detalle. Todas las constituciones chilenas han sido criticadas en su origen. Todas. 1925 por un proceso extraño que favoreció a la abstención. 1833 no necesitó elaborar en las circunstancias de la República Conservadora. ¿Qué decir de la del 28, digamos, y las constituciones de la independencia? En esa situación, se suponía que esta era la oportunidad de tener una constitución legítima que nos representara a todos. Y la convención se lo está farreando. Los hechos están ahí, los números están ahí. Sí, pero Fernando, yo quiero ser justa todavía, porque primero, para decir que no va a ser de todos, o sea, ni siquiera han escrito el primer párrafo del artículo 1 y estamos haciendo una sentencia. Entonces yo diría, ¿por qué no va a ser de todos? Cuando las constituciones lo que tienen son principios. O sea, yo creo en el principio de que la gente tenga, y además que queremos avanzar en una sociedad de derechos. Entonces, porque justamente porque la gente no ha tenido. Entonces, excepto que estemos de acuerdo y en desacuerdo de que no queremos avanzar en una sociedad de derechos, claro, no va a ser la de todos. Excepto que no estemos de acuerdo en el concepto de la subsidiariedad, perdón, y que eso va a ser parte de la discusión, claro que no va a ser de todos. No. Una constitución es mucho más que derechos. De partida, se basa en principios y en los capítulos primeros de todas las constituciones tiene que ver con el principio en los cuales se ancla y desde ahí desprende los modelos de sociedad que presenta. Pero no son los derechos, son los deberes, pues. Bueno, sin duda que tiene derechos y deberes, claramente. Por eso digo principios. Principios. Toda constitución moderna comienza con los deberes de una sociedad. Los derechos solamente vienen después. Exacto, y eso tiene que ver con principios. Pues. Entonces, en ese esquema, nosotros en este minuto, lo que estamos viendo es un hecho en concreto. Hay solo un 24% de los chilenos, según la encuesta CEP, valora la constituyente. Eso es una realidad concreta. ¿Podemos aceptar o no la CEP? Por favor, las encuestas convengamos, aunque es metodológicamente la más sólida que hay en Chile, y eso por varios órdenes de magnitud. Pero el hecho concreto es que tenemos eso ahí. Ahora, a mí me resulta francamente preocupante que a los 5 meses y medio no tengan ni un párrafo escrito. O sea, eso es una realidad concreta. Tengo la esperanza por Chile
porque Chile necesita salir de este atolladero, de que sea un documento que nos una. Pero estoy viendo con preocupación de que no se está dando, que veo que hay mucho constituyente que actúa como activista antes que como constituyente. Sí, en las últimas semanas la constituyente bajó el perfil, está trabajando mucho más. Yo también reviso regularmente tanto su sitio web como los distintos grupos o blogs, digamos, que siguen el trabajo constitucional. Se ha ordenado bastante más desde la carta, digamos, después de la primera vuelta, etcétera, pero en términos concretos es un interrogante. Y a estas alturas del partido uno hubiera esperado, Guillermo, tienes silenciado, a estas alturas uno hubiera esperado que hubiera algo un poquitito más avanzado. Perdón por la interrupción, pero me salió el profesor de historia. Acabo de terminar de dar un ramo sobre precisamente la Revolución Francesa y la Revolución Americana, digamos, entonces tengo este tema bastante, el tema de las constituciones lo tengo muy, muy a flor de piel. Sí, por eso hablé de principio, Fernando, ¿no? Sí. Y de ahí se desprenden deberes y derechos, sin duda. Bueno, después la convención finalmente va a caer en una suerte de interregno donde vamos a ver que va a poder justamente madurar y llevar a la práctica, que es el proceso que va de entre el 20 de diciembre de este año y el 11 de marzo, donde digamos, está ya el gobierno preparando su salida, el gobierno de Sebastián Piñera, y el que salga electo preparando su ingreso. ¿Ya? Y entre medio, la convención va a tener que, digamos, en enero probablemente va a ser unos meses más relevantes, enero y febrero, respecto a todos los temas que tienen que ver con sistemas de gobierno, que tienen que ver con una serie de cuestiones que van a ser fundamentales. Pero yo quisiera retrotraer un poco, digamos, en este escenario, ¿ya? Yo diría que ser gobierno es más bien un problema, digamos, con todos los desafíos que tiene, y es más cómodo ser oposición. ¿A quién le conviene ser más oposición? ¿A quién le conviene más ser oposición? Digamos, a las fuerzas que están en la derecha o a las fuerzas que están en la izquierda. Porque la verdad es que el gobierno, como ustedes mismos lo han dicho, tiene que garantizar el funcionamiento de la Convención Constitucional. Pero si yo soy oposición, puedo presionar a los convencionales. Puedo presionar a la Cámara de Diputados con la fragmentación que tiene. Y también al Senado. ¿Ya? ¿A quién le conviene más la oposición en esta, como esta pasada? Para verlo al revés, digo yo. He hablado harto, así que me parece, por lo menos al senador le correspondería, o sea, digamos. Bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que a ninguno de los dos le conviene ser oposición. O sea, si uno está en campaña para ganar, es para ganar. Y eso es lo que yo creo que se quede muy claro. Y para lograr eso hay que convencer a las personas que se levanten a votar. Si aquí lo que no queremos es que gane la abstención. Se necesita que estos procesos tengan legitimidad y se necesita que muchísima gente vaya a votar. Y si estamos en campaña es para ganar. Por lo tanto, yo me voy por ese lado. Y el que no ganó, bueno, se constituye en una oposición. Ahora, ¿qué es ser oposición? Ser oposición es entender que se tiene que buscar un equilibrio y que tiene que permitir el desarrollo del país. No se puede ser una obstrucción. Y aquí hay personas que creen que ser oposición es ser obstrucción. La oposición es constructiva, la oposición ayuda y ayuda a mejorar los proyectos de ley, por supuesto. Esa oposición, que es el verdadero sentido de la democracia, es la que permite que todos los proyectos de ley que se tengan que tramitar en el Parlamento, bicameral, por algo tenemos una Cámara que se preocupa de fiscalizar y una Cámara que se tiene que preocupar de un tema territorial de toda la región completa, son las que le dan estabilidad al país. Entonces, si cada uno asume su rol que compete, el que ganó es el que gobierna y es el que tiene que sacar el país adelante, y el que perdió es el que se tiene que oponer, pero que tiene que permitir que el país siga avanzando y no obstruir. Las democracias funcionan. Las democracias fallan cuando cada uno sigue en su trinchera peleando, y son prácticamente los mismos enfrentamientos de siempre. Entonces, saber ser gobierno y saber ser oposición es parte de la política, y eso es lo que yo espero ver en este gobierno una vez que se instale, para poder trabajar con una oposición que pueda, de forma constructiva, ayudar a mejorar todas las propuestas que se van a llevar. ¿Bernarda? Sí, yo creo que siempre es más fácil ser oposición negativa, diría yo, obstruccionista, como lo dice el senador, que ser propositiva, ¿no? Es más fácil ponerse de acuerdo sin síntesis común respecto de lo que no me gusta que hacer síntesis común sobre lo que sí, no podría estar de acuerdo o me gusta. Yo creo que aquí, no obstante eso, la pregunta es bien grande, creo yo, y requiere como hartos mayores análisis, pero yo creo que aquí, si ganara Boric,
la oposición de la derecha en su conjunto estaría harto más compleja. El senador Chaguán acaba de decir en una noticia ayer que Republicano no sería parte del conglomerado de Chile Vamos. Es muy raro eso, ¿no? Es muy raro que un gobierno no sea parte de un conglomerado, es como renunciar a ser parte de un gobierno, es como dejar solo a otro. Entonces, yo creo que ahí en la derecha hay mundos que cohabitan y que están sin duda hoy día en un propósito común que tiene que ver con miradas, con modelos de sociedad que se comparten sin duda, pero que hay una serie de matices al interior y que son profundos matices, creo yo. En el otro lado, si ganara Kass, ¿no? Las oposiciones, y lo voy a poner en ese contexto, porque ahí hay distintos espacios, ¿no? Políticos que pregonan también temáticas distintas y ocupan lugares distintos, también va a ser complejo, ¿no? Pero justamente voy a decir que es más fácil ponerse, lo voy a subrayar allí, ponerse de acuerdo en el aspecto desde la no construcción, ¿no? Cuando uno es oposición, que desde de lo propositivo. Lo que siento es que creo yo que la polarización desde el punto de vista de los modelos de sociedad, efectivamente están en juego dos modelos de sociedad con las candidaturas presidenciales actuales, pero tengo la sensación de que a esta polarización también se nos llevó, ¿no? Fue una cosa que también fue co-construida en el tiempo de estas candidaturas. Y creo que al final del camino, cuando tienes dos, la polarización es casi una cosa innata, no es uno u otro. Y ese uno u otro representan dos cosas que hoy día en Chile son distintas, ¿no? Son modelos de sociedad distintos. Aquí hay, yo dije en uno de los programas pasados, hay una serie de cucos, diría yo, ¿no? De temor. Y ahí las fake news, las mentiras falsas, cómo se hace eco de eso o no. Creo que quienes estamos en las comunicaciones en este espacio, quienes trabajamos en la academia, quienes hemos tenido alguna responsabilidad política o habitamos ese mundo, tenemos responsabilidades éticas respecto, digamos, de cómo canalizar esto y chequear información, ¿no? Yo creo que va a estar complejo para uno u otro, ¿no? Porque además no colabora un elemento central en la sociedad que tiene que ver con lo económico. Cuando nos dicen que hay 2 años complejos, bueno, hay 2 años complejos, pero sí, yo puedo decir, hay 2 años complejos respecto, digamos, de economías mundiales y que nosotros como un país en desarrollo, economías sensibles, sobre todo a China, ¿no? En función de nuestros tratados comerciales, claramente vamos a estar complicados. Pero cuando tengo propuestas gubernamentales que me dicen que tengo que rebajar impuestos, entonces yo digo que voy a estar más complicada, ¿no? Tengo otra propuesta gubernamental que me dice que va a subir impuestos, ¿no? Bueno, para mí es premisa básica, el que tiene más pague más, fin. Aquí el tema, digamos, de justamente la libertad que ha habido respecto de esos temas, en temas económicos, la libertad que ha habido respecto de extinguir algunos impuestos, subir otros, yo creo que ha habido ahí un tema sobre el cual como sociedad debiéramos tener mayor información, mayor opinión respecto, digamos, de este tema. Es lo que mueve finalmente la sociedad, ¿no? Eso claro, bueno, ahí hay un punto que es bastante particular, o sea, esto de subir y bajar impuestos. Ya está claro que bajarse no los van a bajar, y subirlos, bueno, las comparaciones que hacía Diego Pardo el otro día, digamos, de los otros países que lo han subido 8 puntos, Grecia y Turquía, bueno, fue escalofriante, digamos, o sea, no sé si habrá sido un error no forzado o qué es lo que habrá sido, pero no necesito elaborar más, son 2 países en crisis económica permanente, digamos, catastrófica, por lo tanto, convengamos que ahí tenemos un problema. Pero bueno, es un problema específico de la campaña y no es nuestro punto acá. En términos de quién lo tendría más difícil hacer oposición, bueno, ya hemos visto que hay muchas formas de ser izquierda y en esta ocasión en el gobierno de Sebastián Piñera, con toda su debilidad, con todo el drama que ha vivido la derecha, la izquierda ni siquiera ha podido unirse para tener la presidencia de la Cámara, digamos. En ese sentido, y ya durante varios años. Lo que nos muestra que en un escenario en el cual ya varios partidos han dicho que llaman a votar por Boric, pero no van a ser parte de su gobierno, Democracia Cristiana, la mayoría del Partido Socialista, el propio PPD, etc. Nos encontramos en un escenario en que se vuelve extraordinario, por contra, en la derecha solamente eso ocurrió con Evópolis, nos encontramos, por tanto, con un problema de atomización de poder que va a ser tremendo. Cualquiera de los dos presidentes va a tener una minoría muy
importante en la Cámara, lo cual significa que la oposición en términos estrictos va a ser transversal, no va a ser ideológica. Ya no tenemos los modelos de los 90 en los cuales había un parteaguas claro. Vamos a tener un Congreso incluso más fragmentado, la presencia del Partido de la Gente, el propio Partido Republicano, lo que significa que, si bien es cierto la derecha tiene una mayor confluencia ideológica que la izquierda hoy día, la dificultad para poder avanzar en el programa de reformas que tendría Boric es mucho mayor a un programa mucho menos ambicioso, como es el caso del de Kast. El mero hecho de tener que plantear, por ejemplo, reiteradamente algo que el propio Kast ya dijo que no va a hacer, en el sentido de rebajar, como se ve, estos impuestos, demuestra que a él solo se le pide orden, mientras que a Boric se le está pidiendo transformar el país, dar vuelta al calcetín, digamos. Y en un escenario imposible, porque el Congreso no lo permite. Por lo tanto, genera una tensión. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el votante Boric pase por caja y pida su nuevo Chile? Y no se le puede entregar, porque muchas de las propuestas no van a ser aceptadas, digamos. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, yo veo a Gabriel Boric atrapado en un programa que finalmente prácticamente no modificó, en un escenario tremendamente difícil y tremendamente desafiante. A ver, y nos quedan pocos minutos, pero quiero pedirles a cada uno en 30 segundos, voy a comenzar por ti, Bernarda, ¿cuál sería el mayor gesto simbólico, digamos, que tengamos a las 11 de la noche, o quizás a las 10 de la noche del día domingo, cuando sepamos quién es el nuevo presidente de Chile? Si tuvieras que imaginarte así la foto, ¿qué es lo que te gustaría que ocurriese en ese momento? Si yo quisiera aquí decir, Guillermo, que una de las cosas con las cuales me siento orgullosa como país en términos institucionales es del CERVEL. El CERVEL comete errores, tiene precisiones, pero claramente lo que hemos tenido en todo nuestro proceso electoral, ¿no?, es que el CERVEL ha sido tremendamente eficiente en dar resultados, y sin duda por eso existe un tribunal electoral que justamente se ha dado y ha operado en algunas experiencias muy específicas, sobre todo las candidaturas últimas que tuvimos en alcalde en algunas comunas del país, donde efectivamente no hubo alcalde hasta el otro y tercer y cuarto día también, ¿no? Yo quisiera que desde la eficiencia, porque además va a ser una votación tremendamente rápida, si después de 8 horas de funcionamiento cada una de las mesas cierran a las 6 de la tarde, a las 7:30 debiéramos tener un porcentaje importante del país escrutado. Y por lo tanto la información que el CERVEL va a disponer es relevante. Aquí lo que me preocupa, y eso es democrático, yo creo que lo que necesitamos es fortalecer la democracia que tenemos. Y esa es responsabilidad de todos. La democracia se cuida, ¿no? Y eso es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que habita este país. Y en ese contexto a mí me preocupan algunas voces como vamos a discutir el tema del CERVEL porque esto va a ser súper justo. Primero, creo que no va a ser justo. Eso que están planteando que va a ser como un número 1 a 1, no va a ser así, es mi apuesta. Las apuestas siempre se ganan o se pierden, sin duda, certeza no tengo porque no nací con la bolita de cristal, pero es mi apuesta. Y lo relevante es cómo cada uno de los candidatos respeta, ¿no?, justamente esa información que viene del servicio electoral. Si no tenemos, porque justamente hoy día tenemos una crisis institucional basada en la desconfianza, y basada en la desconfianza porque las propias instituciones se han deslegitimado, ¿no? Y a veces otros han ayudado a deslegitimarlas. Entonces yo creo que hoy día el CERVEL es la institución que nos brinda y que tenemos que depositar la confianza allí, porque entonces sería toda esta cosa una paranoia total y estaríamos habitando la locura, ¿no? Y como yo creo que eso todavía funciona, tiene sin duda, habrá que mejorarla, hay una serie de detalles que habrá que mirar, pero que a lo menos nos ha entregado información fehaciente en un horario importante, y eso es parte de nuestra democracia. Y que bueno, el perdedor vaya a saludar al ganador, es parte de los protocolos, yo diría, de la buena educación, ¿no? Que además tiene que ver con el sentimiento demócrata que supuestamente uno le atribuye a estos candidatos respecto, digamos, de las propuestas que han hecho al país. Yo diría, me quedaría ahí, Guillermo. Gracias, Bernarda. ¿Kenneth? Bueno, yo el domingo voy a estar acompañando de temprano a José Antonio Kast en el comando presidencial, esperando los resultados, y espero que el gesto primero venga de la coalición. ¿Para qué? Para poder apoyarlo en la victoria. Y si eso no fuera así, voy a estar ahí para decirle que él abrió la esperanza de muchísimos millones de personas. Y esos millones de personas ven en lo que él hizo algo importante. Las confianzas se construyen en base a hechos.
y obviamente quien gane tiene que recibir primero el apoyo de su coalición y después tiene que ser capaz también de conversar con quién va a ser la oposición. En un país que crece democráticamente, el gobierno y la oposición, desde el momento mismo en que se declare un vencedor, tiene que ocurrir eso y es lo que esperamos ver esa noche, Guillermo. ¿Sí? Y en tu caso, Fernando, para que cierres. En mi caso, bueno, voy a estar en mi casa, digamos, como simplemente un ciudadano, muy atento a lo que vaya a ocurrir, pero esperando, sí, señales de carácter cívico por parte de ambos candidatos, que comiencen a cerrar la polarización del sector y que comencemos como sociedad a restañar heridas, porque estos años difíciles que se nos vienen por delante son para todos los chilenos, no para algunos, y no hay espacio para seguir con una pelea chica, digamos, que puede verse en Twitter. Bueno, yo tengo una relación ambivalente con Twitter, pero en términos prácticos es un verdadero resumidero mezclado con un zoológico, digamos, una cosa muy particular. Pero bueno, hay mucha gente que cree que refleja la realidad, cosa que no es tal. Pero en términos estrictos, que veamos señales cívicas, digamos, de reencuentro social, porque el próximo presidente, quien sea, tiene una labor dificilísima y al final del día va a dirigir los destinos de 19 millones de chilenos. Por los próximos 4 años, de manera y, digamos, tiene un desafío gigantesco por derecho propio. Sí. Confiemos que no tengamos incidentes mayores, que no tengamos violencia, que no ocurra ningún dislate o ningún problema mayor. Ojalá así sea. Por mi parte, yo diría que mi sueño ideal sería uno que el que pierde esta elección no mande ningún mensaje ni por Twitter ni por WhatsApp, sino que es que es muy importante porque si digamos, en el día 1 valida las redes sociales como los que marcan la agenda, va a quedar atrapado en eso. Y que concurra al comando del otro candidato a felicitarlo personalmente y ahí está la foto que se distribuya a todo el país y a todos, porque ese saludo republicano es el que va digamos, a cooperar muchísimo a fortalecer nuestra democracia. Así que quedémonos con esa idea, ojalá así resulte, ojalá así sea. Gracias, Bernarda, como siempre. Hermoso aro que también con un buen gusto femenino, digamos, de Bernarda toda la vida. Aunque, digamos, Kenneth, muchas gracias, con el senador que da el ancho a Chile, Rapa Nui, hasta los Andes, pasando por San Felipe, por supuesto, también andamos a caballo ahí. Y Fernando, que con su sapiencia, conocimiento y asertividad, que no es poca, nos ha cooperado en entender todo este proceso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Y hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.